a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Padre y buen Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, oh Dios. Gracias por este momento que usted nos permite estar en este lugar, Señor, para declarar su palabra, Señor, para que todo aquel que pueda escuchar, oh Dios, pueda recibir su palabra, oh Dios eterno, y sea esta palabra de bendición, que sea llevando vida y vida eterna a las vidas, Señor. Glorifíquese en esta tarde, oh Cristo de la gloria. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Sabemos, amados hermanos, que ese Verbo fue hecho carne y vino a esta tierra. Y no vino, hermanos, solo por gusto, vino para darnos vida a nosotros. Amén. Nosotros que estábamos, dice la palabra, muertos en delitos y en pecado. Y fue necesario que el Padre mandara a su Hijo a esta tierra para que la humanidad obtuviera salvación. Porque dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero si no hubiera sido, hermano, de esa manera, quizás nosotros no hubiéramos alcanzado la misericordia de Dios. Porque todo está bajo el plan de Dios, bajo el plan de salvación que Dios tenía para la humanidad. Porque, hermanos, el ser humano desde el principio, hermanos, se desvió. Porque Dios tenía un plan para la humanidad, pero entró la maldad al corazón del hombre y todo fue diferente en esta tierra. Y por eso fue necesario que el Padre mandara a su Hijo a morir en lugares de nosotros. Porque éramos nosotros los que merecíamos morir por tanto pecado que hay en nuestra vida. Y fue necesario que el Hijo de Dios viniera a morir a esta tierra. Y dice que en el principio, desde el principio era Él. En el principio, hermanos, dice la palabra que fueron hechos los cielos y la tierra. Y todo fue hecho por Jehová de los ejércitos. Pero todo era tan diferente, hermanos, porque el plan de Jehová Dios era diferente para la humanidad. Pero el hombre se desvió y entró el pecado en la vida del hombre. Y entonces, hermanos, dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esa vida es Cristo Jesús. Esa vida, hermanos, es la que muchos no quieren obtener porque les hace más fácil hacer las cosas del mundo. Porque hacer el pecado es tan fácil, hermanos. Porque hacer el pecado, vivir en el pecado es tan fácil, y el hombre no quiere dejar esa vida pecaminosa que ahora lleva. Pero déjeme decirle que un día vino a esta tierra un hombre. Ese hombre que era el Verbo, y el Verbo fue hecho carne para estar en esta tierra y caminar junto con el hombre
tierra. Y dice, hermanos, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Cuánto, hermanos, no se opuso a la voluntad que Dios tenía para la humanidad, para darle salvación? El enemigo, hermanos, se opuso a que Cristo llegara a la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque él sabía que era la única forma en la cual el hombre iba a obtener salvación. Era de la única forma en que nosotros pudiéramos estar en este lugar, hablándole a la humanidad que hay un Dios, que hay un Cristo vivo, que hay un Cristo que murió en la cruz del Calvario por toda la humanidad, y que ahora todavía es tiempo que podremos aprovechar. Gloria a Dios. Dice, hermanos, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Él vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Este hombre, hermano, venía haciendo el camino para que viniera Cristo y viniera a dar vida eterna a la humanidad. Él venía, hermanos, dice la palabra del Señor, desde que estos estaban en el vientre de su madre ya se conocían, porque Juan sabía quién era Cristo Jesús desde antes que él había nacido. Dice la palabra que llegó María en una ocasión a saludar a la madre de Juan, que era su prima Elizabeth, y dice que desde que escuchó aquella voz, aquel niño en su vientre se movió, porque sabía que María llevaba a alguien, que llevaba a aquel que iba a venir a esta tierra a morir por cada uno de nosotros. Y dice que Juan iba haciendo el camino para que Cristo pudiera venir a esta tierra y pudiera venir a enseñar, a predicar, a hacer grandes prodigios y milagros a esta tierra. Gloria a Dios. Y dice la palabra, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Imagínese, hermano, que desde cuánto tiempo la palabra dice que él fue desechado, que él no quisieron creer que era el Hijo de Dios, y ahora en este tiempo seguimos viviendo de la misma forma, porque la palabra se predica de una forma y de otra, y el mundo no quiere saber de Dios, el mundo no quiere conocer, el mundo se hace de oídos sordos y no quiere saber nada de Cristo, mas no sabe que en este mundo todos vamos de paso. Unos, dice la palabra de Dios, que morirán sin Cristo y sin esperanza, y irán a una condenación eterna. Mas el que ha creído en el Hijo de Dios, ese obtendrá salvación y vida eterna. Amén. Gloria a Dios. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestades de ser hechos hijos de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y eso somos nosotros, hermanos, sin haberle visto, sin haber andado caminando con él como aquellos hombres caminaron con Cristo Jesús. Nosotros hemos creído en ese Cristo poderoso, y ahora nos hacemos llamar hijos de Dios, no porque hemos nacido, dice la palabra, de carne ni de voluntad de varón, sino porque Cristo ha nacido en nuestros corazones. Amén. Gloria a Dios. Cristo vino a morir por cada uno de nosotros. Nosotros somos llamados hijos de Dios porque hemos recibido en nuestro corazón. No le hemos visto, hermanos, no hemos caminado con él, pero sí podemos sentir su presencia. Sí sabemos que él es verdadero, que es un Dios de poder y de misericordia. Amén. Gloria a Dios. Dice, hermanos, la palabra de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntades de carne, ni de voluntades de varón, sino de Dios.
Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mire, hermanos, qué maravilloso es nuestro Dios. Aquel hombre fue hecho carne, hermanos, para caminar por esta tierra. Por eso, hermanos, nosotros no podemos decir que Dios no nos entiende. Puede decir, no, es que Él es Dios, no me va a entender. Claro que nos va a entender, porque Él padeció como hombre, Él padeció como carne, Él tuvo hambre, Él tuvo sed, Él tuvo sueño, Él lloró, Él se afligió, Él tuvo muchas cosas en esta tierra, y por eso Él nos entiende a nosotros. No podemos decir que Él no nos entiende. Él es un Dios soberano, poderoso, pero sabe que nosotros también somos débiles. Pero no por esa debilidad vamos a decir que vamos a seguir en nuestra vida pecaminosa, porque en nuestra fuerza nunca vamos a poder hacer nada. Pero con la fuerza que da nuestro Dios podemos ser grandes vencedores, hermanos. Llegar hasta aquel día en el cual Cristo venga, hermanos, porque si el pueblo de Israel que anduvo, hermanos, que vio a aquel hombre que andaba en la tierra y no les quiso conocer, no les quiso reconocer como hijo de Dios. Algunos todavía están esperándolo por primera vez, están esperando a aquel Mesías que ellos dicen que nunca ha venido, pero nosotros sabemos que Él vino, que Él anduvo en esta tierra, que Él fue crucificado en aquella cruz del Calvario y nos dio vida, y sabemos también que Él va a volver un día a recoger a su pueblo, a recoger a su iglesia. Y nosotros no queremos esa gloria solo para nosotros, nosotros no queremos esa misericordia solo para nosotros. Por eso es que predicamos la palabra del Señor, para que muchos vengan al arrepentimiento. Aleluya. Para que muchos se arrepientan, hermanos, porque Dios es un Dios de misericordia, amén. Porque Él dice que no quiere la muerte del pecador, sino que quiere que se arrepienta, quiere que reconozca quién es Él, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice, Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la verdad. Muchos están confiando en otras cosas. Nosotros no venimos a decirles que deje de creer en otras cosas. Venimos a decirle que crea en Cristo Jesús, que crea que Cristo Jesús vino a dar la vida por cada uno de nosotros. Eso es la palabra del Señor. Si el que conoce, dice la palabra, el que conoce al Hijo conoce al Padre, y el que conoce al Padre conoce al Hijo. La palabra no dice el que conoce a María conoce al Padre. La palabra no dice el que conoce a los santos conoce al Padre. La palabra dice que el que conoce al Hijo conoce al Padre, amén. Gloria a Dios. El que conoce al Hijo, hermanos. Dice la palabra, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Oiga, Moisés, hermanos, tenía el respaldo de Jehová Dios de los ejércitos. Jehová, hermanos, caminaba con Moisés, hablaba con Moisés. Moisés, hermanos, atendía todas las cosas que Jehová le decía. Pero mire, dice, pues la ley de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad son de Jesucristo. Después, hermanos, de todo aquello que acontecía en aquel tiempo, hermanos, vino Cristo Jesús.
Y por Él, hermanos, entramos nosotros a esto. Por medio de Él nosotros ahora tenemos parte de esa misericordia. Y ahora, hermano, ya no es necesario como aquel tiempo que aquellas personas hacían sacrificios para ocultar solamente su pecado. Porque, hermano, llevaban los becerros, llevaban los palominos y derramaban la sangre solo para ocultar el pecado. Mas vino Cristo y vino a morir, y no lo vino solo a ocultar, lo vino a quitar completamente, hermano. Ahora dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ese es Cristo Jesús. Él no vino solo a tapar por encima el pecado de nosotros. Él vino a limpiarnos, hermanos, con su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Vino a limpiar nuestros pecados. Y qué maravilloso es, hermanos, que ahora solo podemos rendirnos ante los pies de Jesucristo, que ahora solo tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Ya no tenemos que hacer grandes cosas ni mayor cosa, sino que solo rendirlos a los pies de Cristo. Solo tenemos que reconocer que somos pecadores. Y la gracia de Cristo viene sobre nosotros y nos da salvación y vida eterna. Dice, hermanos, en San Juan 3:16, amén. Gloria a Dios. Aquel verbo, hermanos, hecho carne. Y dice, hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A eso mandó Dios a su Hijo al mundo, a dar su vida por cada uno de nosotros. A eso mandó, hermanos, Dios. Quizás, hermanos, como padre, con dolor, hermanos, pero más tenía amor para la humanidad. Porque sabía, hermanos, que su Hijo era Dios. Porque sabía, hermanos, que su Hijo solo iba a venir a padecer un momento. Pero nosotros vamos a padecer si no nos arrepentimos por toda la eternidad. Y dice, hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué le impide al hombre, hermanos? ¿Qué te impide, amigo, el aceptar a Cristo Jesús en tu corazón? Es que en este mundo solo vamos de paso. Tú no sabes qué va a ser de ti el día de mañana. Pero de algo ten seguridad, que si tú te arrepientes vas a ir a una eternidad en gloria con Cristo Jesús. No es como en esta tierra que solo es un momento. Hoy estamos y mañana ya no podemos estar. Pero en la eternidad es donde nosotros tenemos que querer saber para dónde vamos. Hermano, el hombre se preocupa por tantas cosas en esta tierra. Se preocupa por hacer dinero, por hacer muchas cosas. Pero no se pone a pensar que en esta tierra solo va a pasar quizás unos años. De lo cual nosotros tenemos que preocuparnos es por la eternidad. Porque este cuerpo va a perecer. Este cuerpo, así como fue hecho de polvo, va a volver al polvo. Pero nuestra alma es eterna. Esa no se va a quedar aquí. Esa va a ir a padecer. O sea, a algo